Y hoy tenemos por delante un trabajo intenso y curioso, reivindicar a este autor, Torquato Tasso, y a su obra principal, La Jerusalén liberada, que ha dado la circunstancia de que ahora tenemos una traducción reciente, pero que ha estado 140 años sin que nadie la tradujese, más de un siglo sin que nadie la publicase completa, de manera que puede ser un redescubrimiento, espero que lo sea, para todos. Vamos ya directamente a la tercera sesión y he decidido empezar por el final. El otro día les hablé de la fortuna de Ariosto para terminar y hoy empiezo por la fortuna y la influencia de Tasso, lo que podríamos definir como el mito de Tasso, que no fue solo un mito después de su muerte, sino que fue también un mito en vida. Por varios de los episodios que están recogidos aquí, sobre todo el más célebre, su reclusión de 7 largos años en el hospital mental, casi una cárcel en algún sentido, de Sant'Anna, en Ferrara. En el primer cuadro de Delacroix tienen una escena que reconstruye un poco los ruidos que oía al fondo. Sobre ese cuadro de Delacroix, Baudelaire escribió un soneto magnífico reconstruyendo la situación de Tasso en Sant'Anna. El cuadro de ese pintor desconocido, que en realidad es un pequeño cuadro que está en Ferrara y cuyo autor no conocemos, retrata a Tasso a los 40 años, como ven allí, que los cumplió precisamente en el encierro de Sant'Anna, y ya es un Tasso calvo y demacrado a los 40 años. Y abajo a la izquierda tienen la reconstrucción de un episodio muy curioso, porque la fama de la melancolía de Tasso llegó a todas partes, hasta el punto de que en Inglaterra se representó en vida de Tasso una obra dramática que hemos perdido, que se titula La melancolía de Tasso. Y Montaigne, como refiere en uno de sus ensayos, quiso verlo y se presentó en 1580 a verlo en su celda de Sant'Anna, que es lo que reconstruyen los dos cuadros de abajo a la izquierda, de François-Marius Granet y de Fleury-François Richard, con esa luz esperanzadora al final que no reconstruye, que en realidad no reproduce el encierro. Y otro momento fue el de su retiro para morir, prácticamente parece que murió en un paseo, en el monasterio de San Onofre en Roma. Y ahí tienen un par de cuadros a la derecha, uno de un pintor español y otro de un pintor italiano, que se refieren a la entrada al retiro de Tasso en el convento de San Onofre y a su muerte antes de ser coronado como poeta, como se le había prometido al final de su vida. En fin, un mito que ha llegado a las artes figurativas. Veremos aquí algunos cuadros de estos autores, que se ha prolongado sobre todo en la música. Varios episodios del Orlando Furioso se han convertido en óperas, o sobre todo en la literatura con otros grandes colegas o escritores. Aquí llama la atención esa predilección de los románticos que vieron en Torquato Tasso, en cierto modo, la representación, la personificación de la creación literaria y de su propio caso. Montaigne escribió sobre el salto que acaba de dar, así lo dijo uno de los poetas italianos más juiciosos, ingeniosos y formados en el arte de la poesía. Me causó más enojo aún que compasión verlo en Ferrara, en un estado tan lastimoso, sobreviviéndose a sí mismo, ignorándose a sí mismo e ignorando sus obras, las cuales, sin que él lo sepa, aunque ante sus ojos, se han publicado incorregidas e informes. Pues bien, ya en vida, aquí tienen varios cuadros que reproducen su aspecto en vida, desde la prestancia juvenil de los cuadros de la izquierda, luego la calvicie y la marca claramente física de la melancolía, de los accesos de melancolía y de ira que tuvo en una edad todavía joven, y luego el Tasso anciano, anciano no, porque nunca llegó a serlo, murió a los 51 años y pocas semanas. Pero Tasso escribió una obra realmente impresionante, una obra que hay que poner en el contexto de lo que les hablé el primer día, el contexto de una vida cortesana. Ariosto y Tasso tuvieron en común el servir en la corte de Ferrara, la misma corte de los d'Este,
tanto Ariosto en la época quizá más floreciente como Tasso en la segunda mitad del siglo, en una época un poco más conflictiva. Y ahí ven, aunque no está toda la obra, una representación de esa obra imprescindible para sus contemporáneos y muy influyente ya en vida, y que tiene dos grandes facetas por las cuales deberíamos recordarlo siempre a Torquato Tasso. Una, naturalmente, su obra más propiamente poética, la obra literaria, pero también las muchas reflexiones en una segunda parte del siglo cargada de reflexiones literarias, como ya vimos el otro día, a propósito de Aristóteles, de la poética de Aristóteles y de otros textos. Y además de una precocidad extraordinaria. Sus amigos, los amigos de su padre, al que mencionaremos más de una vez, lo llamaban il Tassino, porque Tasso ya desde niño acompañaba a su padre en esa errancia de corte en corte y de academia en academia que su padre, Bernardo Tasso, por cierto, un poeta soldado con un perfil muy similar al de Garcilaso de la Vega, de quien fue amigo. Bernardo Tasso, por cierto, inventor, entre otras formas métricas, de la lira, que no fue una forma muy desarrollada en Italia, pero que luego el propio Garcilaso o Fray Luis de San Juan, Fray Luis de León o San Juan de la Cruz adaptaron a la poesía española. El inventor de la lira y el autor de varios poetas fue el padre de Torquato Tasso, al que acompañaba por las cortes y academias, y los amigos, asombrados de la precocidad de ese niño y adolescente, lo llamaban il Tassino, el Tasso pequeño cuya fama y cuya obra acabaría desbordando la del padre. Ese poema que ven ahí, el Rinaldo, es un poema épico, por tanto un poema épico muy extenso, que escribió a los 16 o 17 años, después de haber ayudado a su padre en la publicación de un poema épico de su progenitor que se titula Amadigi, el Amadís, basado en el Amadís de Gaula, la novela castellana. El Aminta es una fábula pastoril. Los discursos del arte poética, ya me he referido a ellos o he aludido a ellos. El Rey Torrismondo, una tragedia. El Mundo Creado, un poema sacro, un poema épico de carácter sacro. Una gran cantidad de diálogos que son en cierto modo formas que se adelantan a lo que después hemos llamado el ensayo, esas formas de no ficción, literatura de no ficción, que tratan de temas muy variados, entre ellos uno titulado El Mensajero, y del que hay, por cierto, una traducción castellana reciente, en la que él cuenta una conversación con un duende, lo escribió en su retiro en Santa Ana, una conversación con un duende, en el que muestra la conciencia de su melancolía, su orgullo, en cierta manera, de pertenecer a una clase, la clase de los creadores, de los poetas, que justifica con alusiones a Platón y a Aristóteles, pero que tiene el inconveniente de su proximidad a la locura, él mismo lo reconoce. Por tanto, una obra de gran variedad, impresionante, muy influyente en su tiempo, y que está resumida en esa pequeña lámina o esa pantalla que tienen ustedes delante, y en la que destaca naturalmente su obra más famosa, La Jerusalén liberada, sobre la que vamos a hablar un poquito. Pero he dejado para el final la mención de esas rimas y cartas. Conservamos casi 2.000 poesías, unas 1.800 poesías de Torquato Tasso, de las que hay, por cierto, muy pocas traducidas. Creo que se van a traducir algunas próximamente, y por tanto tiene, como la figura del padre de la que ya he hablado, algunos rasgos que desarrollaron esa actividad en relación, sobre todo, en ese contexto de la corte de Alfonso II, no Alfonso I, que fue el señor de Ariosto, sino Alfonso II d'Este. Y para entender un poco al personaje, he traído aquí un fragmento, en traducción mía, de un texto que es una de las mejores composiciones, de esas 1.700 poesías, en las que hay muchas poesías breves de carácter amoroso bastante convencional, que no se refieren a ningún sentimiento concreto ni reconocible. Eran poesías galantes en un ambiente cortesano, pero en los últimos meses de 1578 empezó a escribir un poema
distinto, de confesión y de reivindicación en el momento más conflictivo de sus relaciones con Alfonso II d'Este, aludiendo a la muerte de su madre. Su madre murió cuando él estaba en otra parte, cuando él era un niño y estaba en otra parte acompañando a su padre. Su madre murió en Nápoles. Tasso siempre creyó que esa muerte era sospechosa. Tuvieron muchos conflictos con los hermanos de la madre para recuperar la herencia y escribió, precisamente intentando buscar la protección de otro señor, de la familia de la Rovere, escribió esta canción que suele llamarse la canción al Metauro por una alusión al río que hay en los primeros versos. Son versos extraordinarios y aquí tenemos una pequeña muestra. Ay, desde el primer día que el aliento exhalé y abrí los ojos a esta luz para mí jamás serena, fui de la injusta suerte diana y capricho y me produjo heridas que con el tiempo apenas se han cerrado. Del seno de la madre la fortuna de niño me arrancó, de aquellos besos que ella ay bañó con lágrimas dolientes, de las ardientes súplicas que el viento se llevó, quedan solo mis suspiros. Nunca más la vería cara a cara, acogido en sus brazos con nudos tan estrechos y tenaces. Crecí en duro desierto, en áspera pobreza, en triste errancia. Muy pronto fui sensible a los afanes. Antes de tiempo fueron las acerbas desgracias las que dieron madurez a mis años inmaduros. ¿A quién, pues, lloraré, sino a mí mismo? Buen Padre que me miras desde el cielo, te lloré enfermo y muerto, bien lo sabes, y tu tumba y tu lecho gimiendo calenté, y ahora que en alto gozas, honor mereces y no duelo, sobre mí caiga mi dolor entero. El poema queda interrumpido ahí, sabemos que está interrumpido porque iba a ser una canción más extensa, una canción de estancias, y muestra muy bien aquí, en fin, un psicoanalista freudiano haría grandes cosas con estos textos y con otros que conservamos de su epistolario. Naturalmente la madre muerta en ausencia del hijo a una temprana edad del recién nacido o a los pocos meses del niño, y luego esa vida errante con su padre de corte en corte, porque su padre cayó también en desgracia, tuvo que huir de Nápoles y fue buscando de corte en corte, incluso en Francia, en algún momento, protección de algunos otros señores. La parte buena de todo esto es que su hijo lo acompañaba, conocía a los poetas e intelectuales más importantes de Padua, de Venecia, de Urbino, de Milán y de allí por donde fuera, y el talento de este jovencísimo Tasso, il Tassino, como he dicho antes, lo llamaban, se fue haciendo evidente hasta que empezó a concebir la idea de su gran poema, un gran poema que hay que poner un poco en el contexto del que ya les hablé el otro día. Y el otro día les puse 3 portadas del Orlando Furioso, quizás lo recuerden, 1516, 1521 y 1532. Y aquí les he puesto también, por simetría, aunque podrían haber sido 4, 3 portadas de las primeras ediciones de la Jerusalén liberada. Pero hay una diferencia, podríamos decir, conceptual o casi filosófica. Las 3, y que importan para lo que vamos a hablar hoy, las 3 ediciones de Ariosto fueron ediciones de autor. El propio Ariosto compró incluso el papel, se conservan algunos documentos, y fue una edición querida, controlada por él y publicada por su voluntad, con su participación, con el consenso de su señor Alfonso I, aunque la obra está dedicada al que era en 1516 Hipólito d'Este, el cardenal. En cambio, estas 3 ediciones y otras que salieron en esos años, una edición fragmentaria en una antología del año 79, solo unos pocos versos, y una edición incompleta a la que le faltan varios cantos en 1580, fueron ediciones sin el consenso del autor, así como estas 3 que empezaron ya con un título que no es el del autor, que no era querido por Tasso. El proceso de redacción de este libro nos puede ayudar a entender también la mente de su autor, un insatisfecho
permanente, que nunca acabó contento de sus versos, estaba orgulloso pero nunca contento de sus versos y que se pasó la vida corrigiéndolos hasta tal punto que algunos críticos han hablado de una autocensura neurótica que culminó en la publicación, muchos años después, de una especie de versión alternativa a la Jerusalén liberada que el propio Tasso tituló Jerusalén conquistada y que no tuvo ninguna fortuna. Pero aquí tienen las portadas de su obra principal, la Jerusalén liberada. Tasso estaba entonces en el encierro de Santa Ana. Allí empezó en 1579 y en esos años anteriores intentó algo que entonces era más o menos corriente, y es someter su obra a la revisión de un comité de lectura, podríamos decir así, que estaba formado por varios intelectuales muy importantes, poetas, filósofos de su tiempo vinculados a la curia romana. Porque no hay que olvidar, el otro día lo dije, que estamos ya en la segunda mitad del siglo, que la Inquisición se implantó primero en Nápoles. De hecho, el padre de Torquato Tasso, Bernardo Tasso, tuvo que huir porque defendió a los napolitanos que se oponían a la entrada de la Inquisición en Nápoles, a la institucionalización de la Inquisición en Nápoles, y vivió siempre Tasso atormentado con esa posible censura. Hay momentos que ahora veremos bellísimos, momentos de descripción de la belleza femenina, momentos de relación amorosa, que nos lo dicen en sus cartas, ¿no? Como quejándose. Los versos más bellos son los que le parecen al censor los más inadecuados, ¿no? Y estuvo sufriendo siempre con la posibilidad de que hubiera una censura muy directa a la obra. Pensó incluso, antes de que se publicase sin su consentimiento, que se editasen unos pocos ejemplares para los amigos que pudieran leer esos pasajes sin ninguna censura, y una versión censurada, más moral, menos erótica, dice como pide la moda de los tiempos o como exigen los tiempos actuales. Por tanto, esa presencia de la Inquisición romana que lo obligaba a una revisión continua hizo que finalmente el libro apareciese sin su autorización. Con respecto a lo que vimos el otro día del Orlando Furioso, hay un par de diferencias importantes también. Recordarán la variedad, la ironía, el humor de Ariosto en varios pasajes que leímos el otro día, pero con la implantación de las ideas aristotélicas y los debates sobre la poética de Aristóteles, Torquato Tasso tenía el ideal de restaurar en cierto modo el espíritu de la épica clásica y volver a una narración que tuviera unidad en la acción, protagonizada por un solo protagonista, un solo personaje, sin los desvíos narrativos ni el exceso de fantasía de la poesía de Ariosto. Y esa fue su fórmula. Si volvemos a la obra, ¿no?, anterior, el Rinaldo fue en cierto modo una excepción, es un poema caballeresco que seguía la moda, sobre todo editorial, de la Venecia de su época y que seguía la estela de la Amadigi de su padre. Pero desde muy pronto empezó a escribir, ahí no he puesto los títulos porque no hacía falta, empezó a escribir un libro sobre la Primera Cruzada. Él barajó varias posibilidades que tenían que ver en cierto modo con tiempos remotos de la Edad Media, la lucha contra los godos, ¿no?, las invasiones de los godos, en fin, la historia más remota de Italia, y uno de los temas posibles era la Primera Cruzada. Con eso garantizaba, en cierto modo, la vuelta a una épica clásica de una base histórica o pseudohistórica que facilitase la unidad de acción. Y esa era una de las diferencias fundamentales con el Orlando Furioso, como veremos, por ejemplo, leyendo, ya que lo hicimos con Ariosto, al menos algunos de estos primeros versos. Así empieza la Jerusalén liberada, como todo gran poema épico, con la proposición, diciendo lo que se propone y de lo que va a hablar, con la invocación a las musas y, naturalmente, con la dedicatoria en la que se menciona a su señor, Alfonso II d'Este. Canto las armas pías y el caudillo que el gran sepulcro liberó de Cristo. Ahí ya nos lo ha dicho todo. Ya tenemos el tema enunciado, el modelo sigue siendo virgiliano, arma, virumque, cano,
canto las armas pías, y a un caudillo en concreto, que en el caso de Torcuato Tasso será Godofredo de Bouillon, y ya nos resume que el gran sepulcro liberó de Cristo. Por tanto, frente a la fantasía imprevisible de Ariosto, Tasso nos ofrece aquí una narración cuyo final ya conocemos. Por tanto, lo importante no es tanto la narración, sino el modo en que nos la va a presentar. Ya sabemos lo que va a pasar. De hecho, la obra presenta una circularidad muy notable, como veremos enseguida. Mucho obró con el juicio y con la mano, mucho sufrió en la hazaña gloriosa. Se le opuso el infierno en vano se armaron las naciones de Asia y Libia. Lo ayudó el cielo y a su gente errante unió bajo los santos estandartes. Oh musa, tú, que no ciñes tu frente de caduco laurel en el icón, sino de aura corona de inmortales estrellas en el coro de los cielos, dicta ardores celestes en mi pecho, mi canto aclara, y ruego me disculpes si adorno la verdad y con distintos encantos engalano mis escritos. Estos versos son importantes porque Tasso quiere restituir a la poesía ese concepto aristotélico en el que insistieron muchos de los comentaristas de Aristóteles de la verosimilitud. La historia se vincula con la verdad, la poesía tiene que contar una historia que parezca verdad, la verosimilitud, y por tanto una verdad adornada, como dice aquí, con distintos encantos, pero verdad al fin, una historia comprobable, en concreto la conquista de Jerusalén en el año 1099, durante lo que suele llamarse la Primera Cruzada. Sabes que el mundo acude con más prisa en pos de las lisonjas de Parnaso, que la verdad, dispuesta en dulces versos, ha persuadido a uno de los más reacios. Así al enfermo niño le esparcimos en el borde del vaso un licor suave. Él, engañado, bebe jugo amargo y recibe la vida del engaño. Luego, naturalmente, la dedicatoria. Piensen en esta época en que los escritores dependían de un contrato, podríamos decir así, de que los fichase, si queremos decirlo también a la moderna, un gran cortesano, un gran aristócrata. Aquí la familia más importante y el duque Alfonso II que estaba en un momento de relaciones un poco conflictivas con el papado por razones familiares, vinculación de su madre quizá con algunas ideas incluso luteranas, y que tenía a su servicio a distintos cortesanos que le escribían obras de teatro, que escribían poemas encomiásticos, que escribían madrigales bellísimos a las mujeres de la corte y que no deben confundirse con poemas de amor. Tasso escribió centenares, si no miles de esos, y algunos madrigales de una musicalidad insuperable, pero sometidos a este servicio, como lo había estado Ariosto, que escribió las sátiras para desahogarse un poco, y como sentiría también en sus carnes el propio Torcuato Tasso, que cuando pudo se desahogó con ataques de ira o buscando protección de otros señores para enfadar, entre otras razones, al propio Alfonso. Tú, magnánimo Alfonso, que has librado del furor de fortuna y has guiado a buen puerto a este errante peregrino, casi ahogado entre olas y arrecifes, con frente afable acoge estos escritos que yo, como en un voto, te consagro, que la présaga pluma quizá un día ose escribir de ti lo que hoy atisba. Y aquí también es un tópico de estas dedicatorias de los grandes poemas épicos, con la sugerencia de una posible dedicación todavía más encomiástica en el futuro, que la présaga pluma quizá un día ose escribir de ti lo que hoy atisba. Justo es que si un día las naciones del buen pueblo de Cristo hacen las paces y recobran con naves y caballos el injusto botín del fiero Tracio, el cetro de la tierra te concedan o el imperio del mar, si lo deseas. De Godofredo, émulo, oye en tanto, presto para las armas, nuestro canto. Y aquí establece una relación directa entre la figura del dedicatario, la figura de su señor, Alfonso d'Este, con el protagonista de la historia, Godofredo de Bouillon, que si se han fijado antes, verán que en la primera de estas ediciones se da un título alternativo, Il Gofredo, que es el único título con el que Torcuato Tasso en sus cartas se refería a su obra. Tasso quería llamarla Gofredo o Il Gofredo, como por ejemplo la Odisea o la Eneida, es decir, el nombre del personaje protagonista, un único protagonista, aunque haya muchos personajes más
pero un protagonismo indiscutible de Godofredo de Bouillon, en este caso. Como ven, ya en la primera edición aparece lo de Godofredo, ya el título de Jerusalén liberada en todas estas ediciones, como ven aquí. Hay que tener en cuenta que estas ediciones no son simultáneas, pero casi. Las dos primeras están separadas por apenas unas semanas y en realidad salieron dentro del mismo taller, como pueden ver por este grabado en madera que está en las dos ediciones. Era el mismo editor, como ven. Y luego, usando otros materiales, un amigo o conocido de Tasso publicó las ediciones de Ferrara, hay otra de Ferrara, pero todas ellas, como ven, del mismo año 1521. La primera técnicamente edición completa es la de Parma, pero la más fiable y en la que se basan las ediciones modernas y, por tanto, las traducciones también, en el caso de que las hubiere, son las de Ferrara de 1581. Bien, aquí he intentado, para que se hagan una idea de los personajes principales, ver esta lista un poco, en fin, un poco no maniquea, pero separada entre dos grandes mundos. Hay que tener en cuenta lo que dije el otro día, la batalla de Lepantos de 1571, cristianos y musulmanes llevaban siglos oponiéndose. En 1558 los turcos entraron en Sorrento cuando vivía la hermana de Tasso y por poco la mataron a miles de sorrentinos y se llevaron a otros muchos, y la hermana de Tasso se libró por los pelos. De manera que en el fondo esta oposición secular entre el mundo cristiano y el mundo sarraceno, ambientado naturalmente en las cruzadas, otro fenómeno secular, pero que Tasso centra en unos pocos meses del año 1099. Y allí algunos personajes son históricos: Godofredo de Bouillon, Raimundo de Tolosa, Tancredo de Altavilla, más o menos respetando su condición histórica, pero inventándose muchas aventuras para ellos también. Y algunos personajes, entre los cristianos el más importante de todos es Rinaldo, algunos personajes inventados. Tasso inventa a Rinaldo, veremos enseguida su importante protagonismo en la Jerusalén, y Rinaldo cumple el mismo papel que cumplía Ruggiero en el Orlando Furioso, es decir, aparece aquí como el origen del linaje de los d'Este y, por tanto, certifica su condición heroica. Y entre los sarracenos o musulmanes, ya con un poco menos de fidelidad histórica, aunque Aladino y Solimán están más o menos inspirados, aunque con algunos errores, digamos, de administración de la ciudad de Jerusalén. En la época, Aladino sería el rey de Jerusalén, pero la administración de la ciudad no era exactamente así. Y luego otros personajes inventados, Argante, por ejemplo, el más temible de los enemigos, y sobre todo estas tres maravillosas mujeres, Clorinda, Herminia y Armida, todas ellas del ámbito musulmán. Clorinda bautizada en el contexto que veremos como cristiana, las otras dos nunca, no queda tan claro, y ahí con unas flechitas, porque se trata de aprender a hacer estas cosas también en tiempo real, he puesto quién mata a quién y quién ama a quién, más o menos, ¿no? Raimundo acaba matando a Aladino, Tancredo mata a Argante, pero ama desde el principio a Clorinda, que no lo corresponde, y acaba matando a Clorinda también, sin saberlo. Es un momento maravilloso de la Jerusalén liberada, quizá el más hermoso de todos. Herminia, en cambio, también del ámbito musulmano sarraceno, consejera de Aladino y que le va identificando a todos los cristianos, está enamorada de Tancredo desde que Tancredo la trató muy bien cuando la tuvo de cautiva. Tancredo tampoco le corresponde porque ama a Clorinda. Y Rinaldo ama en una en un largo episodio de amor correspondido con Armida, que se enamora de él y lo hechiza de cierto modo, y Rinaldo la corresponde y es quien acaba matando, entre muchos otros, a Solimán, al terrible enemigo. Por tanto, con esto nos hacemos más o menos una idea de ese fondo de lucha entre un mundo y otro, que es más o menos
el bien y el mal, pero no en términos de una oposición ideológica, ni siquiera religiosa, aunque eso está, digamos, por debajo, ya se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos, en principio, pero en realidad como una oposición telúrica, podríamos decir, entre el mundo bueno y el mundo malo, entre el bien y el mal, y que a veces se expresa en términos clásicos, Plutón en lugar de el demonio, ¿no? Y entre los episodios menores hay uno maravilloso, nada más empezar, sobre el que Tasso escribió bastante en sus cartas, pensando que lo podía suprimir. Pensemos que en esa autocensura a la que se sometió durante muchos años después, iba a quitar dos cosas que nos van a maravillar a nosotros hoy. Una es este episodio de Olindo y Sofronia, porque parece casi un episodio que luego no tiene continuidad. Son personajes de una parte pequeña del canto segundo. En cambio, los personajes que hemos visto antes están casi todos desde el primer canto mencionados y aparecerán hasta el final. Por tanto, son 10 o 12 protagonistas. En cambio, este episodio, que es casi un excurso narrativo en el que estos dos jóvenes cristianos, Olindo y Sofronia muy sabia y muy contenida en sus sentimientos, y Olindo, que la ama. Y los dos se acusan de haber cometido, sin haberlo hecho, un robo, la desaparición de una imagen, pero es en realidad una argucia que Solimán ha trazado para culpar a todos los cristianos, y como nadie se declara culpable, dice que los va a matar a todos. Y entonces Sofronia dice que ha sido ella, y Olindo, que la ama, también dice que ha sido él, y Solimán decide quemarlos a los dos. Y este es el momento en que los atan y están en la pira a punto de arder. Los rodea la pira ya dispuesta y el fuelle empieza a producir su efecto cuando el joven, con férvidos lamentos de infinito dolor, le dice a ella: ¿es este el lazo con el que esperaba estar atado a ti toda la vida? ¿Es este el fuego en el que yo creía que nuestros corazones arderían? Amor prometió un fuego y unos lazos distintos de los de esta inicua suerte. Ella nos alejó y ahora ella nos reúne por medio de la muerte. Ya que morir debemos de tal guisa, al menos soy tu cónyuge en el fuego, si no en el lecho. Tu final lamento y el mío no, porque a tu lado muero. Qué feliz y completa que es mi muerte, qué alegres mis dulcísimos martirios, si ocurre que reunidos nuestros pechos y exhale el alma dentro de tu boca, y al tiempo tú, mientras desfallecemos, viertas en mí tus últimos suspiros. Así dice él llorando, y ella intenta consolarlo con dulce reprimenda. Otros lamentos, otros pensamientos son los que pide la ocasión. Amigo, ¿no piensas en tus culpas? ¿No recuerdas el premio que a los buenos Dios promete? Sufre en su nombre estos tormentos dulces y aspira alegre a la más alta sede. Mira qué hermosos son el sol y el cielo, parecen ofrecernos su consuelo. Todos los circunstantes, casi todos musulmanes, que inicialmente están muy contentos de que vayan a quemar a dos cristianos, empiezan a llorar emocionados. La escena conmueve a todo el mundo, hasta el propio Aladino, que para no llorar en público se va de la escena, ¿no? Y cuando ya los van a quemar, el golpe de efecto de la aparición de Clorinda, una de esas tres mujeres maravillosas a las que he mencionado antes. Clorinda, cuya historia se contará más adelante, en el canto 12, se contará su historia, es hija de los reyes cristianos de Etiopía, pero, en fin, por problemas se fue muy pronto y tuvo que escapar, en realidad, hija blanca de un rey negro, para que no hubiera habladurías, pero en cualquier caso de familia cristiana, pero luego ayuda, porque nunca llegó a ser bautizada, y cree que es sarracena y ayuda a los sarracenos y se opone a convertirse, no quiere convertirse ni ayudar a los cristianos, sino que ayuda a los sarracenos en momentos de gran dificultad. Y su peripecia se contará después, pero esta es la aparición de una de las tres maravillosas mujeres del ámbito sarraceno que aparecen ahí. Hace su aparición en este punto un guerrero de altiva compostura. Por sus armas y el hábito extranjero llega peregrinando de muy lejos. Todos reparan al mirar su yelmo en el tigre que lleva por cimera, la enseña que Clorinda usaba en guerra. Sin duda aciertan al creer que es ella. Lleva en la cimera una tigresa,
un tigre porque fue amamantada por una tigresa, ¿no?, que es un motivo que hay en varios poemas épicos clásicos. Despreció las usanzas femeniles desde la edad más tierna. Su soberbia mano no se inclinó por las labores de Aracne, por el uso ni la aguja, no quiso blandas ropas ni refugios, buscó el honor del campo de batalla, cubrió de orgullo su rostro severo y aún así resultaba placentero. Siendo aún niña con su tierna mano ya domeñaba el freno de un corcel. Bueno, sigue hablando de sus hazañas y efectivamente será uno de los guerreros sarracenos que más ayudará a los suyos y que más cristianos matará. Esos tres primeros cantos son, en cierto modo, cantos colectivos y de presentación, pero luego un punto de inflexión viene en el canto cuarto, cuando las fuerzas del mal, presididas por Plutón, deciden que tienen que intervenir y que no puede ser y que tienen que ayudar a los sarracenos. Y este es Plutón, que dice: ¿para qué sigo hablando, compañeros? Partid, vosotros sois mi poderío, id veloces, venced a los malvados antes que su poder siga aumentando, antes que acabe ardiendo el reino hebreo. Id y apagad esta creciente llama, id entre ellos, provocad su daño, usad ora la fuerza, ora el engaño. Que ocurra lo que quiero, que unos mueran, otros vivan errando, otros conviertan entre las cuitas de un amor lascivo una mirada de mujer en ídolo, que se divida el escuadrón cristiano y contra el capitán alce sus armas, que mueran todos, que no quede viva nada más que una cosa, su ruina. Bueno, pues este es un punto de inflexión que irá provocando diversos males, ahora los veremos, a los cristianos, hasta que llega a otro punto de inflexión con intervención divina y la necesidad de imponer un nuevo camino para los acontecimientos. Empiezan los problemas para el ejército cristiano y los sarracenos se valdrán sobre todo de algunos magos que intervienen, pero sobre todo de uno de los personajes más fascinantes de toda la obra, que es esta Armida, en la que en la versión corregida, en la Jerusalén conquistada, Torcuato Tasso le quitó protagonismo por varias razones. Pero aquí tenemos la belleza de Armida, es uno de los mejores momentos y entenderemos por qué todos los cristianos se enamoran de ella y empieza a causar problemas en las filas de los cruzados. No conocieron Argos, Chipre o Delo, formas tan bellas ni de tal prestancia. Su melena dorada asoma un poco y otra parte la oculta un blanco velo, igual que cuando el cielo se serena y el sol asoma tras la blanca nube y comienza a expandir todos sus rayos y el día resplandece aún más claro. El viento crea con su soplo nuevos tirabuzones en el crespo pelo. Avaramente esconde la mirada y las otras riquezas que atesora. El color de las rosas en su rostro con el marfil se mezcla y se confunde, pero en su boca ardiente y amorosa solo está el rojo de la simple rosa. El torso muestra su desnuda nieve, en que el fuego de amor se nutre y crece. Enseña un trozo de sus pechos jóvenes y otro lo cubre la celosa tela. Celosa cierra a la mirada el paso, no la imaginación, que insatisfecha con la belleza que se ve, se interna en las carnalidades más secretas. Del mismo modo que atraviesa el rayo sin romperlos el agua o el cristal, así penetra la cerrada tela el pensamiento hasta lo prohibido. Allí se regodea contemplando todas las maravillas con detalle, para luego contarlas al deseo, y aumenta todavía más su fuego. Bien, el efecto de la belleza de Armida sobre los cristianos es extraordinario y provoca tal caos que son grandes movimientos de tropas y rivalidades entre ellos. Contará una historia un poco pintoresca para que sea necesaria, según ella, la ayuda de 10 paladines cristianos de Godofredo, pero además de obtener a esos 10 paladines, casi todos los demás cristianos saldrán en pos de ella, de manera que Godofredo se quedará sin hombres, sin grandes héroes. Y en ese contexto se produce el primer duelo entre Tancredo y Argante, que es un poco la historia que vertebra, o el detalle que vertebra desde el punto de vista de las guerras singulares, de los duelos singulares entre caballeros, aparte de los grandes movimientos de tropas y combates entre miles y miles de soldados de uno y otro bando, están los duelos singulares, que son los que cambian un poco
la evolución de los acontecimientos. Ahí he ido poniendo láminas, algunas son de grabados de ediciones antiguas, otras son pinturas de autores conocidos. Y este es el primer duelo entre Tancredo y Argante, que es un duelo terrible, descrito con gran pormenor. Y este es el momento final. La ira vence a la razón y al arte, y es el furor quien manda en el combate. No hay golpe vano, pues la espada siempre hiende o parte la malla o la coraza. Caen por tierra pedazos de armadura llenos de sangre y de sudor mezclados. Son las espadas llamas al lucir, al chocar truenos, rayos al herir. Y ahora la expectación de todos, porque va pasando prácticamente el día entero, se hace de noche y al final tienen que interrumpir este combate. Cristianos y paganos ven con pasmo el terrible e insólito espectáculo, barajando el temor y la esperanza e intentando entender quién pierde o gana. Y entre la multitud no se percibe ni una voz, ni aun el más pequeño gesto. Todos están callados y en silencio, solo su corazón sigue batiendo. La capacidad de Tasso para describir estas escenas de un silencio expectante en el que solo se oyen los corazones de los que están viendo esa escena terrible, es una muestra de la capacidad poética y descriptiva de Tasso. Otro de los personajes femeninos es Herminia, quizá recordar, enamorada de Tancredo desde el principio, aunque Tancredo no la corresponde, y toma una decisión para poder reunirse con él que generará muchos equívocos. Y aquí la tienen en el cuadro de Julián de Parma, del pintor suizo Julián de Parma, el momento en que decide vestirse con la armadura de su amiga Clorinda. Clorinda, ya hemos visto, una guerrera feroz, con una armadura reconocible, pues Herminia, que apenas puede sostener las piezas de la armadura, decide ponérsela para salir en busca de Tancredo. Pobre de mí, que pido lo imposible y me extravío en locos pensamientos, y aquí me quedaré, tímida y triste como una más del femenino género. No quiero, no, corazón mío, atrévete, ¿por qué no he de ponerme la armadura? ¿Por qué, aunque no destaque por mi fuerza, no voy a ser capaz de sostenerla? Sí que podré, pues me dará energía para aguantar su peso amor tirano, que a los ciervos pacíficos da armas para que luchen con ardor guerrero. Yo no quiero luchar, solo pretendo trazar con estas armas un engaño. Fingiré ser Clorinda y disfrazada, por fin podré salir de aquí sin trabas. Naturalmente esto provoca el doble error de Tancredo, que la confunde con Clorinda, su enamorada Clorinda, su amada Clorinda, y que lucha contra Clorinda por error. Por esa razón, porque Clorinda irá vestida de otro modo. Aquí no les he puesto texto porque si no, no acabaríamos nunca. La huida de Herminia propicia un interesante interludio bucólico que está en el canto séptimo. Ahí tienen dos representaciones de Clorinda cuando se quita el casco y es reconocida como mujer por el pastor, en el cuadro del Guercino y en el otro de Aníbal Carracci. Es muy bonita la historia de este pastor que ha abandonado la corte y que nos da bastantes pistas sobre ese tema que vimos aparecer en Ariosto, en la dificultad de la vida en la corte. Tiene un momento de protagonismo este pastor que ahí ven y le cuenta a Herminia por qué se fue. Dice, abandoné el lugar en que nací y viví un tiempo en Memphis trabajando al servicio del rey, y aquí fui solo el guardián del jardín. Aunque fui solo el guardián del jardín, conocí a fondo la inicua corte y su corrupto entorno. Y habla después de insensatas esperanzas, dice que soporté humillaciones y al final se despide con un adiós corte, que recuerda un poco al desdén con el que Góngora en un poema también contra la corte dice adiós corte envainada en una villa, ¿no? Cuando se va de Madrid, adiós corte envainada en una villa. Pues bien, este adiós corte que pronuncia el pastor recoge naturalmente un tema característico del bucolismo renacentista, algo hablamos de esto el otro día, el menosprecio de corte y alabanza de aldea, pero sin duda en la pluma y en la voz de Tasso y en el pensamiento de Tasso tenía esa resonancia de queja ante una servidumbre exagerada. Bien, igual que Argante era
y Rodomonte, perdón, Rodomonte, el más temible de los sarracenos, aquí es Solimán. Rodomonte en el Orlando Furioso, Solimán en la Jerusalén. Todos sus tajos siempre dan de lleno, y al dar de lleno siempre causa heridas, y todas las heridas son mortales. Si digo más, parecerá mentira. Se diría que a él no le molestan los golpes que recibe, aunque su yelmo va retumbando igual que una campana y echando chispas con las andanadas. Bueno, luego hay una escena muy bonita cuando describe el yelmo que produce una luz. En la cimera de su yelmo luce Solimán, un dragón que alarga el cuello. Bajo esa intensa luz todos contemplan a Solimán impío y formidable, como en la noche ven los navegantes el mar bajo la luz de los relámpagos. Unos huyen con pasos temerosos, otros empuñan con ardor la espada, y la noche confunde la refriega, y ocultando el riesgo aumenta. Es uno de esos momentos de lucha colectiva que no se sabe quién mata a quién hiere a quién, en la que el temible Solimán tiene este protagonismo, pero esto lo he puesto por un verso muy concreto. Fíjense que es prácticamente, no la única, porque hay otro momento en que... Pero esto que Ariosto hacía continuamente, ¿no? Me parece que puse algún ejemplo el otro día, ¿no? Con un tajo mata a muchos, y Ariosto dice, bueno, aquí dice Turpín que fueron tantos, pero a mí me parecen muchos. Pues bien, esta es otra de las cosas que Torcuato Tasso quiso limitar, es decir, las intromisiones del narrador que creaban una especie de inverosimilitud o de personalismo excesivo. Y en realidad este es uno de las pocas veces, ¿no?, en que el narrador dice, estoy contando cosas tan exageradas que si digo más parecerá mentira. Es uno de los pocos momentos en que Tasso usa, no sé si a regañadientes o no, pero usa ese procedimiento tan típico de Ariosto como lo será después de Cervantes en el Quijote, Ciciamente Berengel y todas las intromisiones que hay a propósito de las inverosimilitudes de la historia. Si digo más, parecerá mentira. Bueno, vamos llegando a uno de los puntos culminantes. Ya hemos dicho antes que Herminia se ha vestido con las armas de Clorinda, por tanto provoca el equívoco y acaba provocando que Tancredo se enfrente a otro soldado sarraceno, otro caballero sarraceno que no sabe qué es Clorinda. Y en este combatimiento, hay que decirlo así en realidad, es mejor decirlo así, no en castellano, el combatimiento entre Tancredo y Clorinda les evocará sin duda una pieza musical extraordinaria de Monteverdi, que fue de los primeros que recreó musicalmente episodios de la Jerusalén liberada. Hay una versión maravillosa de Monteverdi que pueden escuchar. Y este es el momento. Se han enfrentado en un terrible combate. Tancredo no sabe que está a punto de matar a Clorinda. El narrador sí lo sabe y nos explica esto. Pero ha llegado ya el fatal instante en que acaba la vida de Clorinda. Él, Tancredo, en el bello pecho hunde la espada y el filo bebe ávido su sangre, y un cálido torrente va empapando la delicada túnica dorada que cubría sus senos. Ella siente que le fallan las piernas y que muere. Él sigue persiguiendo la victoria y acosa a la doncella agonizante. Ella suspira mientras se desploma y pronuncia sus últimas palabras, palabras que le dicta un nuevo espíritu de fe, de caridad y de esperanza. Fíjense aquí, las virtudes teologales, nada más y nada menos, ya está orientando, digamos, cristianamente esta transformación de Clorinda en el momento de morir. Dios lo infunde, ese nuevo espíritu, pues si ella fue rebelde en vida, hoy devota es en la muerte. Amigo, me has vencido, te perdono. Perdóname tú a mí, no al cuerpo impávido, sino al alma que es digna de tus ruegos. Dame el bautismo que mis culpas lave. Resuenan estas lánguidas palabras, un no sé qué, suave y melancólico, que a él le traspasa el pecho, el odio aplaca y que lo deja al borde de las lágrimas. No muy lejos de allí brota un pequeño río en la cavidad de una montaña. Él en el manantial llenó su yelmo y regresó a su compasivo oficio. Las manos le temblaban mientras iba a descubrir el rostro aún ignoto. La vio, la conoció y se quedó mudo. Triste el ver y el saber, triste infortunio. Y ahí se produce la muerte de Clorinda, este famoso cuadro de Tintoretto, en el que con el casco lleno de agua le da el bautismo. Y naturalmente Tancredo se queda
completamente desconcertado y melancólico, tristísimo, después de haber reconocido a Clorinda. No murió entonces, porque todo el ánimo acudió al corazón y reprimiendo su dolor con el agua dio la vida a la que con la espada dio la muerte. Mientras él pronunciaba el sacro rito, ella rió, transida de alegría, y al morir parecía estar diciendo: me voy en paz porque me acoge el cielo. De hermosa lividez se tiñe el rostro como un lirio mezclado con violetas, vuelve al cielo los ojos y parece que ante ella el sol y el cielo se conmueven, y alzando su desnuda y fría mano, sin decir nada le hace al caballero el signo de la paz. De esta manera la vida entrega como si durmiera. Y Tasso prácticamente llega al borde de la muerte de dolor, y hay unos versos magníficos que dice: el vivo se parece ya a un cadáver, el silencio, el color, la poca sangre. Bueno, se ha llegado casi al extremo y se necesita un punto de inflexión. Este es un punto de inflexión con un procedimiento muy aristotélico. Ya he dicho que Tasso tenía muy en cuenta las ideas de Aristóteles, lo que llamaba Aristóteles la anagnórisis o el reconocimiento. De hecho, en la Poética dice Aristóteles: mejor es el caso del que actúa sin conocer, como ha hecho Tancredo al combatir contra Clorinda, y reconoce después de actuar, como ha hecho Tancredo, al se da cuenta de la identidad de ella. Esta anagnórisis es uno de los mejores casos de más puro aristotelismo en Tasso, que cuidaba mucho esas cosas, ¿no? Total, se ha ido estropeando tanto la situación, empeorando. Godofredo herido, que esto no lo he dicho, porque Godofredo es el protagonista, pero no tiene mucho papel en la trama, en esta trama central. Las aguas emponzoñadas, la torre de asalto quemada, ¿no? Sufren los cristianos muchas bajas, el bosque encantado que no tiene manera de resolver, el problema que no tienen manera de resolver hasta que llega este nuevo orden aquí, expresado, que es la mejor muestra de lo maravilloso cristiano. Dios decide que hasta aquí podíamos llegar, ¿no? Hasta hoy ha sufrido peligrosas adversidades el amado ejército, las fuerzas del infierno y las del mundo lo han atacado con secretas armas, que empiece un nuevo orden que le sea afortunado y próspero, que llueva, que dé más gloria al caballero invicto, que volverá el ejército de Egipto. Y aquí se apunta el regreso de Rinaldo, que será fundamental. Y entramos en unos cantos 14, 15, 16, que son un interludio muy típico de los romanzi, de los poemas caballerescos a la manera de Ariosto. Y ahí tienen el jardín maravilloso de Armida. Y de hecho, Armida es una maga y se enamora de Rinaldo, lo encuentra por ahí y lo ve muy hermoso y se enamora de él y se lo lleva hechizándolo al palacio de Armida. Y ahí tienen la descripción de su jardín, una descripción prodigiosa que pueden simplemente ojear, porque si no, no acabaremos nunca. Es tan lugar lo oculto, lo inventado, que juzgas natural lo fabricado. Y naturalmente hay unas aves que cantan, entre ellas el papagayo famoso. Fíjense si esta es mi contribución a la iconografía de la Jerusalén liberada. Esto no lo verán en ningún lado, lo he traído yo aquí expresamente. Si lo hubiera pedido a la inteligencia artificial, no me hubiera salido mejor. Porque resulta que esta señora que ven aquí, tan elegante, se llamaba Armida, es una actriz mexicana que se llamó Armida, de origen catalán, Armida Vendrell. No sé si a sus padres habían leído la Jerusalén liberada, pero la llamaron Armida. Y hizo algunas películas en Hollywood. Y esta es una foto promocional de Armida que, para suerte nuestra, posó con un papagayo. Y el papagayo, en la Jerusalén liberada, es esto lo que dice: mira brotar la rosa, cantó el ave. Reconocerán un tópico, de la literatura clásica. Esta es una de sus mejores formulaciones, del Carpe Diem o del Collige Virgo Rosas. Mira brotar la rosa, cantó el ave, tímida y recatada, en su botón, medio escondida y medio descubierta, es más hermosa cuanto más se cela. Luego despliega ufana su corola y luego se marchita, ¿ves? Y deja de parecer aquella a la que antes desearon 1000 damas, 1000 amantes. Así en un solo día se marchita la flor lozana de la humana vida, y aunque regresen nuevas primaveras, ella no vuelve ni rejuvenece. Cojamos hoy la rosa en la mañana, porque pronto se irá la luz del día. Cojamos hoy la rosa, sí, y amemos, que dar y recibir amor podemos. En ese contexto es donde está
Rinaldo, entregado completamente a los placeres de la carne. Ahí ven varios cuadros que se refieren a ello. Se pasa todo el rato mirándose al espejo y besando a Armida en un proceso de delicadeza que preocupa a los cristianos, que envían una comitiva. Ahí ya estoy resumiendo mucho la presencia de Carlo Ubaldo, que con ayudas de un mago y de la fortuna que los lleva a la otra parte del mundo, mejor dicho, más allá del mundo conocido, y los lleva a las Islas Canarias, a las Islas Afortunadas, que es donde Armida tiene su palacio maravilloso, y al final ahí los tienen resumido en varios cantos. Rinaldo abandona Armida y regresa. Hay dos momentos que son significativos. Tienen a la izquierda en esta pintura de Tiepolo el mago de Ascalón, que le revela a Rinaldo el futuro de su linaje, es decir, la gloria de la familia y consigue además, después de muchos intentos vanos de los cristianos, consigue entrar en el bosque encantado, de donde querían sacar la madera para hacer las torres de asalto, y es el único, Rinaldo, el que consigue deshacer el hechizo. Luego se produce el duelo definitivo entre Tancredo y Argante, después del cual Tasso alude a un episodio que tratan mucho los cronistas, pero para que veamos también que no solo defendía a los cristianos, sino que también habla de la masacre que los cristianos produjeron cerca del Templo de Jerusalén, masacre que documentaron los cronistas de la época, y ahí se ve, no se veía más que una masacre de amontonados cuerpos en desorden, heridos sobre muertos, moribundos, yaciendo sobre muertos insepultos. Escapan abrazando a sus criaturas las madres tristes y desesperadas, y el violento predador se lleva a hito de botín a las doncellas. Y así va evolucionando, y después de este duelo final entre Tancredo y Argante, que acaba venciendo Tancredo acaba muy mal herido, y Herminia naturalmente acude a socorrerlo. Es otro pasaje conocido, se dan un beso, o ella intenta que el moribundo lo bese. Piadosa boca que solías viva consolar mi dolor con tus palabras, permite que antes de la despedida me dé consuelo alguno de tus besos. Quizá entonces, si osada lo pedía, me hubieras dado lo que ahora robo. Permite que te abrace y con mi abrazo derramarte mi espíritu en sus labios. Y luego, en esta escena maravillosa que pueden ver en este cuadro de Pietro Ricci, ve que nace su mal de la fatiga y de la mucha sangre derramada, pero para vendarlo en tan desierto lugar solo dispone de su velo. Amor le ofrece inusuales vendas y la piedad le enseña extrañas artes. Las heridas secó con sus cabellos y se dispuso a hacer vendas con ellos, pues su velo pequeño y muy delgado no servía con llagas tan profundas. No tenía ni díctamo ni croco, cuyo mágico efecto conocía. Él se despierta de su mortal sueño y alza los ojos trémulos y vagos, ve a su siervo Bafrino, que tienen ahí también representado, y contempla a la piadosa mujer vestida con extrañas ropas. Bien, al final de la acción, Godofredo y Solimán, por fin juntos en el combate, inician el ataque definitivo y hay una matanza general. Todos matan, casi todos mueren y unos pocos viven porque vencen o se rinden. Y ahora cito: yace el caballo al lado del jinete, yace el infante junto al compañero y al enemigo muerto sobre el vivo y el vencedor encima del vencido. No se puede decir que haya silencio, pero tampoco gritos, solo un ronco y angustioso rumor lleno de ira, gemidos del que sufre y del que expira. Y este es el final de Solimán, que muere. Y es interesante esta figura porque Tasso intenta con Solimán un retrato psicológico de un enemigo, el enemigo más terrible, al que ha descrito varias veces antes, durante buena parte de la primera parte de la obra, durante buena parte del texto, con una crueldad y una fiereza remarcables, considerables, pero también hay un episodio muy curioso en el que llora por la muerte de su paje Lesbino, y es otro de los momentos en que el narrador dice: ¿pero cómo? Le pregunta directamente: ¿lloras tú, Solimán, que no lloraste ni al ver la destrucción de tu ciudad, de tu reino? Y aquí tiene Solimán un cierto protagonismo con estos momentos de reflexión que recogen en realidad
uno de los temas de la Jerusalén liberada. Mientras se desarrolla la gran liza entre el cristiano y el pagano ejército, el fiero Solimán salió a un balcón de la torre y contempló a lo lejos, como si fuese un circo o un teatro, la ardua tragedia del estado humano, las embestidas de la fiera muerte, los juegos del azar y de la suerte. Llegamos ya al final y naturalmente quedaba un elemento por resolver. Armida, que se ha vuelto loca después del abandono de Rinaldo, vuelve a ayudar a los sarracenos, combate con mucha fiereza, no con mucha suerte, pero sí con mucha fiereza, y cuando ya la suerte está echada y ven que los sarracenos van a ser derrotados, decide huir con intención de quitarse la vida. Y Rinaldo se lo impide in extremis. Esta es una de las escenas finales. Seré feliz si muero y no me llevo este apestoso mal hasta el infierno. Quédese aquí el amor, venga conmigo solo el desdén, eterno compañero, o regresen los dos desde el averno con el que en mí cumplió el impío oprobio y le pueblen las noches y los días de continuas y horribles pesadillas. Es lo que Armida le desea a Rinaldo. Aquí cayó y resuelta y convencida escogió la saeta más aguda. Llegó en ese momento el caballero y la vio a punto de la suerte extrema, ya preparada para el acto atroz, ya con el rostro pálido de muerte. Corre y de tener logra a tiempo el brazo que estaba a punto de clavar el dardo. Es una de las escenas más patéticas y una de las preferidas también por los pintores. Dice la propia Armida, el que mi muerte evita es el mismo al que llamo mi homicida. Esto produce la reconciliación entre estos dos antiguos amantes, aunque no es una reconciliación amorosa, pero sí ofrece una especie de happy end, de final feliz, en el que Rinaldo augura, pero no asegura ni exige, la conversión de la maga. No soy tu rival, sino tu siervo, dice él. He aquí tu esclava, dice ella, con expresión evangélica que ya suena un poco cristiana o un mucho cristiana. Y la obra acaba muy rápidamente, porque el final ya sabíamos cuál era, la victoria de los cristianos, la conquista de los cristianos de Jerusalén. Muere el rey Emireno, se rinde Altamoro, dos de los reyes de los sarracenos, dos de los gobernantes de los sarracenos, y al final ahí les he puesto, para que vean la circularidad de la historia, les he puesto una estrofa del primer canto y la última estrofa del poema, en el que se cierra ese círculo con la mención de los votos al principio, con la mención del sepulcro al principio y con la octava conclusiva. Vence así Godofredo y todavía hay tanta luz del día que conduce triunfal a sus soldados a la cripta de Cristo en la ciudad ya liberada. Sin quitarse ni el manto ensangrentado, el comandante llega con sus hombres y aquí cuelga las armas y de devoto adora el gran sepulcro y cumple el voto. En fin, esta vez no tienen ustedes escapatoria. El otro día les puse dos traducciones, la primera de Jerónimo de Urrea y la mía, que es la última, pero como he dicho al principio, después de 150 años sin traducciones, resulta que ahora, para quien la quiera, tiene una que también da la casualidad de que es mía. Y en fin, esta vez, como digo, no tienen escapatoria y hemos llegado ya al final, en el que quiero hacer una reflexión para enlazar a Ariosto con Tasso. Acabo inmediatamente. Torcuato Tasso, obsesionado con los purismos que lo rodeaban, el literario y el religioso fundamentalmente, en el fondo sabía o sentía que los puristas siempre se equivocan y que el arte es una cosa distinta. Nunca perdió de vista la necesidad de asombrar al lector, que era también todavía un oyente, como lo son ustedes hoy. Las poesías de estos grandes poemas épicos se leían en público y la gente, más que leerlos, los escuchaba. Ni abandonó la convicción de que el verso era también todavía, en eso el mundo ha cambiado mucho, pero entonces el verso era todavía el mejor medio para conseguirlo. El Orlando Furioso y la Jerusalén Liberada ocuparon y desbordaron el espacio de la narración extensa en verso, cada uno en su tiempo y a su manera. Tasso entendió que no había más alternativa que el propio talento, y si Ariosto nos legó un romanzo cómico, bienhumorado, personalista y entretenido,
Tasso nos ofrece, con su estilo magnífico, que es una frase suya, y mezclando verdad y ficción, armas y amores, fábula y tragedia, una epopeya moral, sublime, reflexiva y melancólica, recorriendo ejemplarmente, por decirlo ahora que terminamos, con un verso del Orlando y otro de la Jerusalén liberada, el camino que lleva desde la gran bondad de los antiguos caballeros hasta la ardua tragedia del Estado humano, que es un verso que hemos visto hace un momento de la Jerusalén y con el que termino esta serie de conferencias, agradeciéndoles de nuevo su presencia y, sobre todo, su amable atención. Muchas gracias.